Ya. Ok, amigos, bienvenidos. Hoy día en esta clase vamos a trabajar sobre la continuación en el tema de los sistemas OBD2. Este contexto normativo de los sistemas OBD2 es importante que podamos entender el tema en relación a, más que nada, desde la parte técnica, desde la parte de diagnóstico, cuáles son esas características y esas diferencias en cuanto a la generación, digamos, de códigos de falla, de flujo de datos, de problemas y cómo resolvemos y hacemos diagnóstico en un sistema u otro sistema, ¿no? Entonces, bueno, yo les había comentado por acá que yo tengo básicamente eh, que los sistemas OBD1 entraron en vigencia en el año 81, ¿no? En el año 81. A partir de ahí, los sistemas de diagnóstico a bordo fueron exigidos, pero básicamente habíamos visto ayer que nosotros tenemos una serie de características, si se quiere, ¿ya? De características específicas en cuanto al diagnóstico como tal. En sistemas OBD1, nosotros tenemos el acceso a la información principalmente del motor, ¿ya? ¿Ya? Y este tema, habíamos comentado que básicamente los códigos de falla asociados son obtenidos o pueden ser obtenidos mediante métodos manuales o mediante el escáner. Asimismo, habíamos comentado que no hay una estandarización de términos en cuanto a las definiciones de los códigos de falla como tal. ¿Esto a qué hace relación? Voy a hacer una pausa acá. Entonces, por ponerles un ejemplo, un vehículo X cualquiera puede tener un problema asociado al sistema de inyección y ese mismo problema puede estar en otro coche distinto, ¿ya? Es decir, dos vehículos distintos con un mismo problema. Vamos a suponer, vamos a suponer un sensor de temperatura, ¿ya? Vamos a suponer un sensor de temperatura. En ambos coches, digamos, básicamente causarían el mismo problema. Sin embargo, un fabricante puede decidir utilizar una terminología para el código de falla y otro fabricante puede decidir otra terminología para para esa misma falla, ¿no? Es decir, no hay una estandarización de términos y definiciones como tal del código en sistemas OBD1. Ya vamos a ver si por acá tenemos, creo que no tengo acá, pero yo tengo acá un archivo, déjenme buscarlo, ¿no? Eh, Voy a buscar un archivo en donde haga relación justamente a esto, mientras eso se abre. Algo adicional en los sistemas OBD1 es que básicamente existe o no existen pruebas de racionalidad. Eh, Ayer estuvimos hablando sobre esto. La racionalidad de componentes hace relación a que no solamente lo vea o circuito abierto o en cortocircuito. Y poníamos el ejemplo del sensor CKP. Con el sensor CKP se puede evaluar la aceleración angular que tiene el cigüeñal y la contribución que hace cada cilindro, ¿no? Entonces, este sensor, pues cuando está operando el vehículo en sistemas OBD2, ya hoy en día se hace una prueba de racionalidad de componentes, es decir, permite, por ejemplo, evaluar a través de la señal del sensor la eficiencia de cada uno de los cilindros. A diferencia de los sistemas OBD1, ¿ya? Los sistemas OBD1 no están o no fueron o no están configurados para hacer ese tipo de alcances, ¿no? Entonces,
En ese sentido, pues, tenemos esa característica, ¿no? Voy a señalar por aquí el siguiente componente, ¿no? Ok, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Creo que esto es aquí. Ya. Y la última, bueno, entre las últimas características es que principalmente existen solamente monitoreos sobre los componentes como tal. Y aquellos componentes que son, digamos, de alguna manera básicos. ¿Qué componentes? Por ejemplo, los que sirven dedicados exclusivamente a las emisiones, por ejemplo, el sensor de flujo de aire, el sensor de carga de presión del múltiple de emisión, el MAP, sensores de temperatura, sensores de posición de la aleta de aceleración y pare de contar. Asimismo, se hace relación al sistema de entrega de combustible, es decir, ancho de pulso de inyección, o sea, calcula el ancho de pulso de inyección en función del giro y listo. Y el sistema de encendido, la misma cosa, ¿no? A lo mejor si tiene un módulo de encendido o una bobina típica, ejecuta el control para el encendido y pare de contar. Básicamente hace componentes antiemisiones solamente con el tema de la EGR, ¿no? La EGR, habíamos visto, es un sistema para recircular los gases de escape. Y ahí muere la cosa en OBD1. También habíamos dicho que los criterios de la iluminación del check engine son totalmente inconsistentes. Yo les había puesto algunos ejemplos. Podríamos poner algún ejemplo adicional, por decir, la falla de un sensor TPS descalibrado, por ponerles un ejemplo. Por ejemplo, toda la línea de lo que es Opel en Chevrolet, hablando por ejemplo del Corsa Evolution, este vehículo necesita, por ejemplo, en el sensor TPS, cuando el pedal está suelto, ¿no? Es decir, cuando el pedal está suelto, un voltaje aproximado de 0.6 voltios a 0.8 voltios aproximadamente. Ya, entonces, por ponerles un caso, ¿no? Este vehículo es OBD1, este Corsa Wind, por ejemplo, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, en este caso, cuando el sensor TPS está ya a un valor muy cercano a 0 voltios, ni se da en cuenta el coche. No prende el testigo del check engine. O, por ejemplo, cuando está más de 1 voltio calibrado, cuando ya el sensor se desfasa o está movida la calibración, definitivamente, en ese caso en especial, por ejemplo, no se prende el testigo del check engine. Por más que le hagan lo que le hagan. Entonces, esos criterios de la iluminación del testigo del check, totalmente inconsistentes, ¿no? Asimismo, habíamos hablado sobre protocolos de comunicación totalmente diversos, que bueno, lo podríamos ir analizando de a poquito un poco más adelante, ¿no? Eso en cuanto a sistemas OBD1, amigos. Eh, lo que habíamos hecho notar también es que ya en los sistemas OBD2, un vehículo que cumpla OBD2 tendrá ya nuevas características, ¿no? Por ponerles un ejemplo, voy a poner por aquí para ir anotando, ¿no? Básicamente los sistemas OBD2 fueron ya difundidos a partir del año 1996. Lo que se hace o lo que especifica en sistemas OBD2 y que resultó muy bien, hasta hoy en día funciona perfecto el tema de diagnóstico a través del protocolo OBD2, es normalmente acceder por ejemplo, códigos de falla exclusivamente con el escáner, ¿no? Eh, por acá tenemos también el tema de estandarización de códigos de falla. Ya vamos a ver cómo se generan esos códigos de falla y qué representarían, por ejemplo, la letrita P, 0, X, etcétera, ¿no?
El freeze frame también habíamos colocado un par de ejemplos. Podríamos colocar un par de ejemplos más. ¿Y por qué es importante esto del freeze frame? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer un coche tiene un problema, ¿no? Que, por ejemplo, solo se presenta cuando está frío, ¿ya? Entonces, genera un código de falla, vamos a suponer haciendo relación al sensor de temperatura, ¿ya? Eh, el freeze frame lo que hace es congela los datos asociados a la falla de ese código. Por ponerles el caso, ¿no es cierto? Si tenemos un problema en el sensor de temperatura, cuando este está frío, vamos a suponer, el coche cuando tiene 20 grados, el sensor está marcando, yo qué sé, 50, ¿ya? Y pues en esta condición a mí me permite poder replicar la falla o poder llevar el motor a una condición en la que el coche falle, ¿no? En ese caso, yo lo que pudiera hacer es ya no definitivamente calentar el vehículo, pues, ¿no es cierto? En este caso del ejemplo del sensor de temperatura defectuoso. Lo que se debería hacer en todo caso es esperar que el motor enfríe y desde ahí partir el problema, ¿no? Entonces, el freeze frame lo que me ayuda es a tener datos asociados a la falla como tal en ese preciso momento, ¿no? Ayer habíamos puesto, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que un vehículo que va por la autopista eventualmente se prende el testigo del check y luego el jefe lo lleva o el dueño lo lleva al servicio. Ustedes ingresan con el escáner y leen códigos de falla. Y el código de falla dice, por ejemplo, intermitencia en la señal del sensor de velocidad, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Usted, si el vehículo, mejor dicho, cumple todos los protocolos o las exigencias OBD2, este vehículo podrá definitivamente ser llevado a la misma condición, ¿no? Si es que el coche dice que, por ejemplo, la falla se dio a 80 kilómetros por hora, entonces usted debería de coger el coche y llevar el coche a esa condición. Es decir, salimos nuevamente a la autopista y a través de la lectura del flujo de datos con el escáner o a través del diagnóstico con el osciloscopio, usted puede determinar si es falla de sensor o es falla de algún otro tema, ¿no? Como alimentaciones, tierras, de sensor o lo que sea. Entonces, esta información del freeze frame me sirve mucho para el tema de diagnóstico como tal. Aquí hay algo adicional que me pareció interesante, que solamente ya no existen este tema de cortocircuito, circuito abierto en sistemas OBD2, sino ya hace relación a la señal irracional o al desempeño como tal, ¿ya? Por poner un ejemplo, vamos a poner ejemplos sobre esto en cuanto a la señal irracional, ¿ya? Este tema de aquí. Por ponerles un ejemplo, eh, los sistemas que tienen aceleración electrónica con el pedal o con aleta electrónica, normalmente en el pedal existen dos sensores de posición del pedal. Dependiendo de la marca del coche, pueden ser de tipo potenciómetros común, como cualquier TPS normal, o en algunos casos ya más modernos, puede ser a través de un sensor de tipo efecto Hall, ¿ya? Normalmente en la mayoría de vehículos existen hasta dos señales del sensor de posición del pedal. Entonces, ¿qué sucede? Para evaluar la relación o correlación que existen entre la una señal y la otra señal, la computadora puede generar un código asociado
a ese comportamiento de la señal, ¿ya? No sé si pueda dibujar acá. Intentaré dibujar. Por poner un ejemplito. Usted tiene ahí. Si usted mide con osciloscopio, si la una señal hace así, la otra señal, por ejemplo, vamos a poner un caso real, puede ser que haga así, ¿ya? Esto de acá puede ser el voltaje, ¿ya? Y esto de acá podría ser el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que el vehículo, por ejemplo, la computadora de motor sabrá, ¿no es cierto?, que para la una señal en esta posición equivale a un X voltaje. Pero en esa misma posición, si yo alargo esto de aquí para acá, en esta posición valdrá, a ver, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, la computadora podrá evaluar, amigos, cuál es esa correlación entre la señal número 1 y la señal número 2. ¿Ya? Por poner un ejemplo, ¿no? Luego iremos trabajando un poco más a fondo sobre estas temáticas, ya en la parte misma de sistemas de aceleración electrónico, que sí vamos a ver en este periodo, ¿no? Entonces, la computadora sabe que en estos casos, por ejemplo, en función de la una señal, la otra señal tiene que tener un valor específico, ¿ya? Y esto lo permite determinar a través de la programación y a través de la normativa OBD2, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso en cuanto al tema de señales irracionales, digamos así. Pero adicional a eso, también hay algo que se habla acá, que es el desempeño, ¿no? Voy a colocar con otro color acá, el desempeño. Nosotros vamos a ver aquí en esta parte que a través de las señales que se obtienen desde la computadora, ¿ya? Yo puedo evaluar el desempeño de componentes, ¿ya? No solamente tener circuito abierto y cortocircuito, sino el tema de desempeño. Por ejemplo, ya habíamos hablado, ¿no es cierto? En temas de desempeño, por ejemplo, cilindros, ¿ya? ¿Qué otro tema? Por ejemplo, catalizador, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Yo tengo, por ejemplo, aquí el catalizador, ¿ya? Esta es la salida y esta es la entrada, ¿ya? Ustedes saben que mediante el sensor de oxígeno, ¿ya? Que lo voy a dibujar aquí un momentito. Normalmente los sistemas OBD1 incluyen solo un sensor, que es el delantero, que es uno que está previo al catalizador. Pero ya en sistemas OBD2 incluyen un segundo sensor de oxígeno, ¿ya? El segundo sensor de oxígeno sirve definitivamente para evaluar el desempeño del catalizador, ¿ya? Es decir, compara el comportamiento de este sensor. Por ejemplo, cuando el sensor hace esto, es decir, cuando cicla el sensor posterior, el catalizador ya no vale, ¿ya? El catalizador está defectuoso, hay que reemplazarlo. Entonces la computadora define y determina eso, ¿no? Ya, entonces por acá tenemos esos alcances en cuanto a estos sistemas OBD2 y aquí, amigos, viene el tema de monitoreo de componentes, ¿no? También, bueno, ya el tema de la iluminación del check engine se
se realiza. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Aquí hay algo interesante que lo pone esta presentación, ¿no? En realidad estoy tomando una presentación que me pareció bastante interesante, lo estoy presentando tal cual porque me parece que es bastante interesante cómo lo resumen, digamos, todo el tema, todo el panorama normativo de OBD1, OBD2. Y si es que yo pongo acá lo que ellos están ahí presentando, ¿no? Voy a poner por acá IM240. Ya, si yo pongo acá IM240, yo voy a ver, ¿no? Yo voy a ver que esto es un ciclo de conducción. Ya, es decir, un vehículo, cuando circula por la ciudad, tiene, digamos, en su computadora programado este ciclo de conducción, el IM240, ¿no? Entonces, cuando genera un problema, un código de falla o alguna cosa, se enciende la luz del check engine siempre y cuando se dé un ciclo de manejo o un ciclo de conducción. ¿Ya? Ese ciclo de conducción básicamente es esto de aquí, miren. ¿Ya? ¿Qué es un ciclo de conducción? Es decir, es cuando el vehículo a lo largo del tiempo, mientras se vaya desplazando por la carretera, la velocidad haga esto. ¿Ya? Es decir, la velocidad coja y haga esto, ¿no? O sea, pasta desde 0 kilómetros por hora, se incremente su velocidad, luego disminuya, luego sube, luego baja, luego sube más, luego baja, se detiene, ¿ya? Luego sube, y así, y así, y así. Entonces, cuando el coche va por la ciudad y cumple un ciclo de conducción, ¿ya? Es decir, desde acá hasta acá, ¿ya? Definitivamente, si es que el problema persiste, si es que la falla está presente en el sistema, si es que no se ha podido eliminar el problema, simplemente lo graba como un código de falla ya permanente con este ciclo de conducción y deja, digamos, el código guardado, ¿no? Entonces, ya la iluminación misma del check engine es más consistente, ¿no? Por eso justamente aquí dice criterios consistentes de la luz de iluminación del check engine. Eh, Acá hay otro tema de terminología genérica y para códigos de falla. Y adicional, el conector único y protocolos de comunicación normados, ¿no? Nos estaría faltando ver este tema de monitoreo de componentes, que sería ya una clase un poco más amplia, que creo que la podríamos empezar entre hoy y la próxima semana estaríamos ya terminando y dando una prueba o un alcance general más amplio sobre este tema de monitoreo de componentes, ¿no? Son 12 componentes, de hecho yo estuve viendo hoy en día, hoy justamente, un documento sobre este tema de el monitoreo, ¿no? Entonces, el documento lo tengo acá, el índice me pareció y el contenido me pareció bastante interesante. Es un manualcito sobre OBD2 en donde se explican aquí eh, los modos, los modos de diagnóstico, ¿ya? Entonces, bueno, aquí están 9. El más importante de todos, el que lo vamos a analizar un poquito a profundidad, es este tema del modo 6, ¿ya? Es el resultado de la prueba de control de componentes, ¿no? Así se llama. Bueno, aquí lo pone de otros transductores. Entonces, bueno, tenemos esta guía también que nos puede servir para ir trabajando. Les voy a subir al Moodle para que ustedes tengan esta guía, que sería un valor adicional, ¿no? Aquí está el tema de todos los componentes, cómo se va dando, ¿no?
Eh, ok. Eh, Me salió un mensaje que en verdad me dieron una especie de regalo. No creo que va a caducar la sesión, así es que podemos estar tranquilos, creo. Eh, Eso en cuanto a el tema o al panorama de los sistemas OBD1 o BD2. No sé si tengan alguna duda o consulta sobre estos criterios, amigos, para ir un poco avanzando en materia algo adicional, ¿no? Haciendo una recopilación, sobre todo para los que no pudieron asistir ayer por el tema de conexión. Y bueno, muchas gracias más bien por unirse ahora. Eh, Doy paso, no sé si ustedes tengan alguna duda o consulta, por favor, sobre estos temas, ¿no? Sí, que todo sí está claro. Ya. Jason, Sí, que todo claro. ya. Ok. Listo, amigos. Entonces, verán, lo siguiente que vamos a trabajar, bueno, aquí hay un poquito, ya habíamos estado comparando, ¿no? Este tema acá, los conectores OBD1. Ustedes, fíjense, yo tengo acá un sinnúmero de conectores, ¿ya? Yo tengo acá un sinnúmero de conectores de acuerdo a cada marca, ¿no? Por ejemplo, Renault, miren. Típico Toyota de 17 pines, ¿ya? Nissan 14 pines, todo lo que es Nissan Sentra viene con este conector. Toyotas antiguas, incluso hay algunas Toyotas tendiendo a ser modernas, digamos, que mantienen este conector de diagnóstico, ¿no? Hay algo que resaltar acá y es que dependiendo del fabricante, en muchas ocasiones existe el conector tanto OBD1 y también le colocan el conector OBD2. Tal es el caso, por ejemplo, de Toyota, ¿no? Voy a poner un ejemplo, la Toyota 2400, la Toyota Hilux 2400. Ese coche tiene conector OBD2, es decir, tiene un conector como este de aquí, ¿ya? Tiene un conector como este de aquí y también tiene el conector Toyota 17 pines normal, ¿ya? Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Hay casos así específicos. Eh, y así. Ahora, el tema ya de OBD, en OBD2, yo tengo aquí definido ya en los pines cada uno de las funciones, digamos, que va a realizar este, esta conexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en OBD2, el pin número 2 hace referencia a un protocolo de comunicación. Ese protocolo de comunicación se llama J1850, es este pin número 2. Siempre van en parejas y ustedes se van a dar en cuenta, verán. Los protocolos de comunicación en OBD2, como ya son normados, como ya son estandarizados, como ya son uniformes para todas las marcas, es decir, OBD2 dice, así tiene que ser el conector OBD2 y así tiene que ser el protocolo de comunicación para que ahí conectemos un escáner y hagamos diagnóstico, ¿no es cierto? Y saquemos códigos de falla y leamos datos y etcétera. Entonces, en el pin número 2 y en el pin número 10 siempre son hermanitos. Fíjense ahí, está el pin número 2, ¿no es cierto? Y el pin número 10 es acá, miren, ¿sí ven? Entonces tiene habilitado aquí el pin número 2 y 10 para el protocolo J1850, ¿ya? J1850 SAE BPW o PWB, ¿ya? Eso por un lado. Voy a ir cambiando de colores para ir haciendo notar. Pin 4 y 5 siempre es masa, ¿ya? De una vez analizamos este tema acá. Pin 4 y pin 5 siempre es masa. Ahí, ¿ya?
Pin 4 o 5 siempre en masa, ¿no? O sea, yo puedo entrar a una Ford Explorer o puedo entrar a una Chevrolet Silverado híbrida. Si tiene conector OBD2, siempre va a existir esta configuración en este socket, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí pin 4 y 5 masa. ¿Está bien? Ya, el pin número 6 siempre será el protocolo de comunicación CAN, ¿ya? Todos los protocolos vamos a irlos desglosando y siempre el pin 6 es hermanito con el pin 14. Aquí está, vean. Entonces yo vengo y pongo acá, ¿no? Pin 6 y 14. A ver, vamos a poner aquí pin 6 y 14. ¿Ya? Hermanito, ¿sí ve? Es decir, el 6 y el 14 está frente con frente, ¿no? Ahí está el protocolo de comunicación CAN. Y finalmente hay un hermanito adicional por acá. Vamos a ver si creo que tal vez este color. Básicamente es el pin número 7 y 15, que es el pin ISO 9141. Entonces aquí yo tengo 7 y 15, miren. Pin 7 y 15, ¿ya? Y listo. El pin número 16 siempre, 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 siempre será el positivo de alimentación, ¿ya? Voltaje de batería, es decir, aquí existe 12 voltios, ¿ya? ¿Para qué son esos 12 voltios? ¿Quién me pudiera ayudar? Tal vez Jason, ¿qué opina? ¿Para qué pudiéramos poner ahí un 12 voltios? Para que O funcione la... Perdón. sí, dígame nomás. Era para que funcione puede ser el escáner o la Exact- osciloscopio. exactamente. No, no, el escáner, el escáner. Usted conecta Ya, aquí el ¿qué? escáner, ¿no? Ya. Ok, entonces, usted tiene aquí, así está configurado, ¿no? Me parece, solo digo, bueno, me parece, en realidad existen también otros protocolos que no están especificados en esa figura. No es este, creo que es este de acá. Ya, tal vez aquí está un poquito mejor anotado. Voy a borrar esto. Y no sé si podemos hacer así. No sé si están viendo también esa imagen, ¿no? Entonces miren que Sí. ahí está, ¿no? J1850, el bus positivo y negativo, ¿no? Normalmente pin 2 y 10, siempre, ¿ya? Pin 4 y 5, masa, ¿sí ven? Chasis, masa, señal, masa. Pin 6 y 14, la comunicación de red CAN. Pin 7 y pin 15, la comunicación ISO 9141. Pin 16, positivo de alimentación. Ya. Ahora, amigos, ¿quién podría opinar sobre el tema este de por qué colocaron otros pines? O sea, ¿qué hacen los otros pines? Por ejemplo, el 3 y el 11, ¿por qué no hay nada ahí? ¿Qué opinan ustedes? Joven Aucapiña. Tal vez sería para tierra. No creo porque aquí hay tierra, miren, el pin 4 y 5. Ah, O Jason o Andrés, no sé. fácil. No, Que uno de esos pines se llegue a quemar o a dañar, se podría agarrar de uno de ellos. no, porque si usted ya conecta acá el cable, ya no conecta el escáner. ¿Sí me Para, entiende? sí. Ya, verán, no sé si tengo por acá, déjenme ver. Tarara. No. Bueno, básicamente los otros pines, los que no están habilitados, no sé si hago referencia a esto, vamos a ver si podemos hacer unos cuadritos así mismo para hacer notar.
¿Qué pines nomás serían? ¿Quién me puede ayudar? El 3 y el 11, ¿no es cierto? De entrada. 1 y 2. No, el 2 sí está Ah, ocupado. sí, el 1. 1 y 9. 1 y 9, ¿ok? Vamos a poner aquí. 8 y el 8. Ya. ¿Quién más? El 12, el 13 y el... A ver, esperen un ratito. El 12 y 13. ¿Y quién más? Esos ¿No? son... Esos son los desocupados, ¿no es cierto? Los que no hacen nada, están ahí de metiches. Bueno, Exacto. no están de metiches en realidad. Miren que con los pines que están desocupados, normalmente, o mejor dicho, se da esa posibilidad para que el fabricante, a criterio de él, pueda implementar una red de comunicación específica de la marca. Y le dice, por ejemplo, y amigos, entonces verán, ustedes tienen entre el 1, 9, 2, perdón, entre el 1, el 9, el 3, el 11, el 12 y el 13 y el 8 para poner ahí la comunicación que ustedes como fabricantes quieran, ¿ya? Por poner un caso, hay algunos vehículos híbridos sobre todo. Por ejemplo, están en Toyota, tiene habilitado el PIN 3 y el 11, ¿no? Y así en algunas marcas en realidad, dependiendo del fabricante. Queda habilitado estos pines para que el fabricante decida si es que necesita colocar ahí una red de comunicación específica de la marca. Sin embargo, esto con OBD2, ¿qué sucedería? El conector seguiría siendo exactamente el mismo, ¿sí o no? Entonces esa es una ventaja. Yo ahí puedo conectar un escáner que sea OBD2 y que tenga soporte para la marca y puedo yo entrar y conectar y leer códigos de falla de este coche en cuanto a ese protocolo de comunicación, ¿cierto? Eh, listo. Eso sería, amigos, en cuanto a este tema. Por acá, si avanzamos un poquito, en cuanto a la ubicación como tal, en cuanto a la ubicación, miren que, por ejemplo, aquí está ya el OBD2, pero sin los otros pines, ¿no? No es nada raro encontrarse con estos pines vacíos en algunos coches, ¿no? Es decir, no hay nada, no hay cableado, no hay nada ahí, no hay nada, 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 nada. Nada, solo están, por ejemplo, incluso puede ser que si tiene pin 2 y 10 de comunicación, ya el 6 7 y 14 y 15 no estén. Por poner un ejemplo, ¿no? De un coche cualquiera. Entonces va a depender mucho de la marca, cómo se dé o cómo se vaya configurando la conexión de esto. Em, la ubicación del conector OBD2 está también normado, ¿ya? En SAE puede llegar hasta la parte de la gaveta, ¿no? Tal es el caso de que en esta parte SAE, bueno, digamos, tratando de respetar la norma, miren que SAE se mete hasta la zona de la cajuela, ¿no? Perdón, de la guantera, ¿no? Eh, Tal es el caso que, por ejemplo, Renault, toda la línea de Renault antigüita, ¿no? Los modernos ya tienen en otro lado. Toda la línea de Renault tiene aquí el conector de diagnóstico. Usted saca la guantera y ahí está el conector de diagnóstico. ¿Ya? Hay coches que lo tienen por aquí, en la palanca, abriendo estas gavetas de aquí. He visto coches que ponen aquí, he visto coches que ponen debajo del radio en Volkswagen. Eh, ya. Las ubicaciones más típicas son en esta zona de aquí, ¿ya? En toda esta zona de aquí, a la altura de los pedales, ¿no? Un poquito para arriba. Esa es un poco la conexión o la ubicación de estos conectores, ¿no? OBD2. Ya. Aquí está justamente unos ejemplos de lo que estábamos hablando anteriormente. Eh, Estábamos hablando sobre el freeze frame. Estamos hablando sobre freeze frame. Miren, justamente no, aquí hace referencia a un tema de fallo
en relación al flujo másico de aire o volumen de masa de aire, el sensor MAF. ¿Sí ven? Entonces vamos a leer un poquito el freeze frame, ¿ya? ¿Cuál fue el fallo que se presentó? Dice, falla del circuito de volumen o masa de aire. Este es el código de falla, P0100, perdón. Entonces, ¿qué sucedió? Que los sistemas de ajuste de combustible estaban en circuito abierto. Ya vamos a ir viendo qué es esto también. De una vez diré, porque después, en realidad esto debería ser una teoría del laboratorio de inyección, pero bueno, hablaremos un poquito. Puede estar en circuito abierto o circuito cerrado, el sistema de combustible. En circuito abierto quiere decir que la mezcla es ajustada, perdón, que la mezcla no es ajustada. Es decir, le hace caso a todos los sensores menos al sensor de oxígeno, ¿ya? Cuando el circuito está cerrado o en closed loop, le hace caso o ajusta los parámetros de inyección de combustible a través del sensor de oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, 52% de carga, esto quiere decir que el motor estuvo dando el 50% de su parámetro. Temperatura del refrigerante, 69 grados Fahrenheit. Sensor de oxígeno en este valor, ¿ya? Las revoluciones del motor, miren, ustedes pueden estar haciendo pruebas en ralenti, todo lo que quieran, ¿ya? Pero ¿qué tal si ese fallo se da exclusivamente en esta condición? Solo por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Y vean la importancia del freeze frame. 6.682 RPMs. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este coche en estas RPMs falló. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted como técnico? Coger el motor y llevar a esas condiciones, ¿ya? Para ahí determinar cuál es el problema. Por ejemplo, si el sensor falla ya con tanto flujo que le entra a 6.000 RPM, ¿no? Adicional a eso, miren, usted puede hacer todas las pruebas que quiera y puede ser que a lo mejor el fallo no aparezca con el vehículo ahí en el taller. Entonces usted necesita, por ejemplo, coger el coche y llevar a esta condición a 64 millas por hora. ¿Sí ven? Entonces miren la importancia del freeze frame data, ¿ya? Y aquí ustedes ya van a ir sacando conclusiones, lo que yo les decía la otra vez, ¿no? ¿Será entonces, y yo hago una pregunta abierta hacia ustedes, ¿será entonces que todos los vehículos tengan en su protocolo ya implementado o estén cumpliendo por lo menos todos los parámetros OBD2? Pregunto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Jason, por ponerle un ejemplo, ¿será que el Chevrolet Aveo puede cumplir todos los parámetros que exige OBD2? ¿O estará cumpliendo todo lo que exige OBD2? ¿Qué Puede opina ser que usted? sí, porque es un vehículo moderno. ¿Ya? ¿Qué dice usted, Andrés? Depende de también el tipo de trato que se le dé también, porque si no exige no respetan los límites de cada vehículo, pienso que va igualmente a generar fallas en todo el Ya. sistema. Pero verán, este tema, amigos, el OBD2, o sea, eh, es una norma, ¿ya? O sea, no es que OBD2 sea algo que el coche no tenga que cumplir en realidad. OBD2 es una norma, ¿ya? Y se supone, la norma regula la fabricación de vehículos y regula cómo son implementados los protocolos de diagnóstico a bordo. Por eso se llama OBD2, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Que en OBD2 dice que cuando se genere un código de falla, acompañe un freeze frame data, que es lo que yo les estoy mostrando acá, ¿sí o no?
Por ejemplo, estoy demasiado seguro que muchos vehículos solo tienen el conector y hasta ahí llegan, ¿ya? Yo les puedo dar muchísimos ejemplos de vehículos que solo tienen o solo, digamos, aparentan ser OBD2. Es decir, cogen y ponen el conector OBD2. Porque como decía Jason, podría ser pues porque ya es un carro moderno. Sí, usted coja, vaya y véale al Aveo y usted en el Aveo va a encontrar un conector como este. ¿Ya? Pero estoy 100% seguro de que, por ejemplo, no está cumpliendo todo lo que OBD2 exige del vehículo, que es esto de acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, el freeze frame se genera al grabarse el DTC cuando inicia la falla. Fallas de circuitos toman 5 segundos para grabar un DTC. Fallas de encendido se evalúan cada 1000 revoluciones. Un freeze frame podría crearse aproximadamente entre 1 minuto y 1 minuto y medio tras iniciar una falla, con diferentes RPMs y cargas del motor. Entonces, miren que cumplir todo esto es generar un desarrollo importante para el fabricante, pues, ¿no? Entonces, estoy demasiado y definitivamente estoy seguro de que hay un montón de vehículos aquí en nuestro mercado, en Ecuador, de que no existe esto de acá. No cumple, ¿ya? Es decir, colocan el conector OBD2, pero están en el marco, digamos, de un OBD1, ¿ya? Están en el marco de un OBD1. Hay muchísimos fabricantes que no hacen esto. Y esto, por ponerle un ejemplo, ¿no? Estamos hablando aquí del modo 2 de diagnóstico, ¿no? El modo 3 hace relación a los códigos de falla como tal. De alguna forma, sí lo cumplen porque ya es un poco más fácil manejar este tema. Y por acá tenemos un código estandarizado, ¿no? Lo que habíamos mencionado. P0, P0, 500 en este caso, fíjense. P0, 500. Entonces, vamos a ir analizando, ¿no es cierto? El primer código, ¿no? La primera simbología hace referencia al sistema como tal, ¿ya? Por ejemplo, V sería carrocería, C, chasis, suspensión, P, tren motriz, es decir, motor y caja de cambios, y U, redes de comunicación, ¿ya? Es decir, es que cuando yo vea un código que diga C, XXX, ¿a qué podría hacer referencia? Por ejemplo, ya ahí estaría frenos ABS, ¿no es cierto? Todo lo que sería chasis. Si yo encontrara un código P, entonces haría referencia a todo lo que sea motor y caja de cambios. Y en ese orden, ¿no? El segundo dígito, ¿ya? El segundo dígito de aquí, que es este, podría ser 0, 1, 2, 3, ¿ya? 0, amigos, 0 es la norma. ¿Ya? Es decir, P0, V0, U0, C0, B0, ¿ya? Todo lo que empiece con 0, P0 algo, es un código OBD2, ¿ya? Es decir, ¿qué sucede? Que yo voy a tener P0 500, en el caso que está poniendo aquí, ¿no es cierto? P0 500, yo puedo tener en un Aveo o puedo tener en una Ford Explorer. Y el código va a ser exactamente el mismo y el problema va a ser relacionado a exactamente lo mismo. ¿Está bien? Es decir, los parámetros serían los mismos, ¿ya? Entonces, por ahí tenemos ese código, ¿no? El segundo dígito. El tercer dígito, el tercer dígito hace referencia, sobre todo aquí ponen en relación al motor, que esto ya es un poco muy específico de OBD2.
el segundo código de aquí hace relación al tema de 1, 2, 3, 4 de acuerdo a los subsistemas, ¿no? 1 para medición de aire, 1 y 2, ¿no? 1 y 2 para medición de aire y combustible, 3 para el circuito de ignición, fallas de encendido, bobinas, etcétera. 4 para el control de emisiones, todo lo que sea, por ejemplo, sensores de oxígeno, catalizador, etcétera. 5, velocidad del vehículo y marcha mínima, ¿ya? Es decir, todo lo que es control de ralenti, válvulas IACs, etcétera. 6 circuitos de señales de computadora y 7 y 8 para temas de transmisión, en caso de transmisiones automáticas. Y luego, al último estaría el tema de los 2 dígitos finales, ¿no? Que serían básicamente los que están acá, ¿no? Que puede ser una falla del 0 al 99. Entonces, si ustedes empiezan a combinar esto de acá, podría llegar miles de códigos OBD2, ¿ya? Que engloban la gran mayoría de todas las fallas que se pudieran presentar. Hasta aquí, amigos, no sé si tienen alguna duda o consulta sobre este tema. Todo esto tienen que irse un poco ya familiarizando para que lo vayan considerando, ¿no? Todo este tema es de conocimiento para ustedes. Y igual lo pueden encontrar también en el Moodle y así. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda o avanzamos. Ok. Ok, amigos. Ya. Verán, este es el modo 3, ¿no? Este es el modo 3. Modo 4. ¿Ya? Modo 4. Básicamente exige que el sistema OBD2 permita realizar el borrado de un código de falla para apagar la luz de check engine. No hay mucho acá que contar, mucha tela que cortar. Simplemente solamente hay una consideración. Yo recomiendo, ya, cuando ustedes hagan diagnóstico, que cuando vayan a borrar un código de falla, puede ser el código más fácil o el código más difícil, lo hagan con el motor apagado, ¿ya? Es una regla de oro, ¿ya? Porque pueden generar problemas o pueden desprogramar, inclusive computadoras en el caso de que lo hagan con el coche prendido, ¿ya? Es una recomendación muy importante que siempre se hace. Y también aquí hay un tema que, por ejemplo, para esto, el vehículo, digamos, también a través del protocolo BD2, si es que cumple todos los parámetros, borre los códigos automáticamente la computadora luego de cumplir los monitores de estado. Ya vamos a analizar esto, a qué hace referencia. Ya. Entonces, por acá también tenemos el tema de los criterios de la luz check. Cuando una falla se dé, ya, hablan aquí del tema de monitoreos. Básicamente existen dos, ¿ya? Monitoreos continuos y monitoreos no continuos, ¿ya? Y el trip es, o sea, la característica de poder borrar un código de falla es que luego de un tercer ciclo de manejo, luego de un tercer trip de manejo que les había mostrado, que no exista ningún tipo de fallas, automáticamente la computadora borra el código de falla y le carga como histórico, ¿ya? Así funciona en realidad. Claro, por ejemplo, miren, aquí dicen criterios de autoborrado de códigos, 40 ciclos warm up. ¿Qué quiere decir el warm up? Que es decir, que ya se calentó
y que luego enfrió el coche y luego se calentó otra vez, ¿no es cierto? Cuando cumpla 3 veces, cuando cumpla 40 ciclos, que haga esto y que el código de falla no esté, el tema del código de falla se borra automáticamente. 40 ciclos, ¿no? Eso dice la norma en realidad. Hay vehículos que, digamos, de alguna forma ya tienen su propio desarrollo, no hacen caso a esto, borran con menos ciclos de calentamiento, dependiendo de la gravedad del código también, ¿no? Entonces, bueno, eso. Por acá tenemos ya el modo número 5, que es los criterios de las pruebas de los sensores de oxígeno. ¿Ya? Aquí voy a hacer unos dibujitos para poder un poco entenderlo. Básicamente lo que monitorea en sistemas OBD2, recuerden, ya no es solamente circuito abierto o cortocircuito, sino ya existe una prueba de racionalidad de componentes. Como todos saben, el sensor cumple una condición. ¿Qué condición es? Cuando todo está perfecto, cicla, ¿no? Entre pobre y rico, ¿ya? Este es un valor de tensión, ¿ya? El sensor cicla en un valor de tensión. Más o menos o aproximadamente, este valor de tensión suele ser los 900 milivoltios, ¿ya? 900 milivoltios. Y aquí suele llegar, no suele llegar a tierra, ¿no? Entre 100 y 200 milivoltios, ¿ya? 100 y 200 milivoltios. Entonces el sensor cicla ahí en esos rangos de operación, ¿no? Ahora, más allá de eso, lo que hace la computadora monitorea, ¿no es cierto? ¿Qué monitorea? Uno, el cambio de rico a pobre, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Es decir, mira cuándo cambió de rico a pobre, ¿ya? O es decir, para allá, ¿no? Vamos a ver si lo hacemos hacia allá. De rico a pobre. Ya. Voy a explicar este tema aquí un poquito para que ustedes puedan verlo. Voy a poner aquí de verde. Esta linecita de aquí, ¿ya? Es el umbral medio, ¿no? Normalmente son 450 milivoltios, ¿ya? 450 milivoltios. Entonces, la computadora mira cuándo cambió, ¿no es cierto? De rico a pobre. Es decir, cuándo cambió de rico a pobre, ¿ya? O también mira el cambio de pobre a rico. Es decir, cuándo cambió de pobre a rico. ¿Ya? Mira este cambio de aquí en el sensor de oxígeno. 3, voltaje mínimo para cambio. ¿Ya? Voltaje mínimo para cambio. ¿Qué hace aquí? El tema es que evalúa este nivel, ¿no? Aquí lo tenemos el número 3 y de una vez el número, bueno, ahí dice número 4. Claro, el voltaje máximo para cambio, el voltaje mínimo y el voltaje máximo. Entonces aquí está el número 3 y aquí está el número 4, ¿sí ven? Es decir, que hay un umbral, ¿no es cierto? Hay un umbral de voltaje en el cual el sensor tiene que ciclar, ¿ya? El sensor tiene que cumplir este umbral de tensión, ¿ya? Entonces mira eso y en función de todo esto genera los códigos de falla, ¿no? Pilas. No es que sea tan sencillo tampoco. Adicional, mira el tiempo de cambio de rico a pobre y el tiempo de cambio de pobre a rico. Es decir, cuándo cambió desde aquí, que estuvo pobre, y cuándo cambió acá, que ya estuvo rico. Es decir, coge y evalúa este tiempo de aquí. Desde aquí hasta acá. ¿Ya?
Entonces, evalúa cuándo cambió de rico a pobre y de pobre a rico, ¿ya? Asimismo, evalúa el voltaje mínimo del sensor, el voltaje máximo del sensor, ¿ya? Que sería prácticamente los umbrales superiores e inferiores, que serían este de aquí, el umbral 8 y el umbral 7, ¿no? El umbral mínimo. Y el tiempo de transición, es decir, cuándo cambió o cuándo ciclonó de aquí hacia acá, ¿ya? Todo esto evalúa el sensor de oxígeno y en función de los resultados que generen estas pruebitas en cuanto al sensor de oxígeno, genera un código de falla que diga, por ejemplo, mezcla rica, mezcla pobre, falta de eficiencia, eficiencia del convertidor catalítico y así. Y así en ese orden. Entonces, en modo 5, recuerden, ¿no? Estamos en modo 5. Ejecuta la prueba de los sensores de oxígeno. Si tiene 4 sensores de oxígeno, los 4 sensores de oxígeno. Evalúa todo esto, ¿no? Y determina con esto los códigos de fallas asociados. Y bueno, con esto vamos avanzando, ¿no? Amigos, creo que entraríamos a la parte de los monitores, ¿ya? A ver, prueba 6, modo 6 por acá. Dentro del modo 5, ¿no? Dentro del modo 5 también está el tema de los sensores de oxígeno, lo que yo les estaba comentando aquí. Voy a coger aquí. Generan, ¿no es cierto?, códigos de falla continuos y no continuos, ¿ya? 4 códigos de fallas continuos: luz check, sistema de combustible encendido y comprensivos. Y no continuos en relación a sensores de oxígeno, catalizadores, FR, válvulas PCB, etc. TRIP es un ciclo de manejo, ya les había comentado. En la siguiente clase les voy a presentar cómo se ejecuta un trip de manejo, esto de aquí. Es decir, yo puedo coger un coche y vamos a suponer que usted tiene una falla ya. Usted le dejan el coche para servicio y le dejan sin ningún código de falla. Pero el cliente se queja de que se prende el check engine y que tiene una falla y tiene un problema, ¿no? Entonces, ese vehículo muy seguramente vino ya de otro taller o otro servicio en donde le borraron los códigos de falla. Entonces, usted puede coger ese coche y puede salir a realizar un trip de manejo, ¿ya? Realiza un trip de manejo y usted se entiende, ese coche intentará cumplir las condiciones para generar los códigos de falla con los cuales el coche está. Entonces, los criterios son obviamente alcanzar temperaturas de operación, niveles, velocidades, altitud, etc. Depende esto un poco del fabricante. No todos los fabricantes programan en la computadora un código o un chip de manejo, ¿no? Pero más o menos yo tengo ya en una segunda presentación, veremos cómo podemos nosotros con un chip de manejo habilitar, digamos, los códigos de falla para poder hacer diagnóstico. Entonces usted evidente y necesariamente está obligado a coger el vehículo y salir a manejarlo, ¿no? Hacer un chip de manejo para hacer que genere los códigos de falla. Entonces, los códigos de falla pueden cargarse como pendientes o como confirmados, ¿no? Entonces, bueno, eso amigos en relación a esto. Tenemos acá las características ya de las pruebas del modo 6, ¿ya? El modo 6 de alguna manera es un poquito extenso. Aquí tengo muy poca información, diría yo. Esa información está un poco mejor consolidada acá en el manual que les estuve mostrando. Les voy a sacar esta parte y les voy a subir al Moodle para que ustedes lo tengan. Y yo creo que este tema del modo 6 lo dejaríamos ya para una próxima clase. Por ahora quedaríamos ahí.
y ustedes pueden seguir avanzando ya con este tema. Ya, listo. Entonces, Jason, Andrés, joven Aucapiña, cuenten alguna cosa. ¿Va bien la cosa o qué? No sé si está claro, no, sí, está entendible. Ya. Ok, realmente esto yo estoy más que seguro que ustedes pueden pasarse la vida entera estudiando cómo funciona un sensor y para qué sirve y cómo hace y luego cómo lo ponemos a prueba. Usted puede hacer pruebas y puede hacer con el osciloscopio, todo lo que usted quiera. Pero si usted no tiene clarísimo cuáles son las características y perspectivas de los modos de diagnóstico en OBD en un contexto normativo, si usted no lo tiene aquí, eso estoy seguro que no se va a dar con algunas fallas que son de mucho criterio en cuanto a estos temas. Es un poquito tedioso hasta entenderlo, pero la información está ahí, ¿no? Entonces ustedes la pueden revisar el momento en que ustedes quieran, en realidad. Eh, Nada más, yo creo que nos veríamos la próxima clase y avanzaríamos con el tema del modo 6. Revisaríamos un poco más de información en este manual que hoy lo encontré y les pasaría yo a ustedes el dato, ¿no? La clase queda grabada, la voy a subir al YouTube y les paso el link para que ustedes puedan tener acceso y lo puedan ver el momento en que ustedes quieran. Adicional, eh, no sé si a ustedes sí les comenté que tienen que hacer los módulos de Lectude, ¿verdad? No sé cómo están Sí. avanzando con ese tema, si están haciendo. Sí, ya estamos abriéndole y para empezar a hacer ya, Ya. no hemos podido hacer algo. Entonces, no se descuiden porque recuerden que la Lectude va a estar disponible hasta julio, ¿no? Hasta julio. Entonces, veremos, amigos, si es que cómo nos va con el Electude. Las temáticas que vamos acá están ligadas a las asignaturas anteriores, que son laboratorio de inyección gasolina, que yo entiendo ahí vieron y ustedes analizaron todo el tema de sensores, ¿no? Espero. Sí, Sí, ojalá, ojalá. Bueno, en todo caso, quedamos ahí por hoy y cualquier consulta o duda o lo que sea, me dejan saber, por favor. ya ingeniero, gracias. Ok, amigos, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.